La opinión de Aquiles Córdoba Morán en Antorcha TV. Amigas, amigos, antorchistas del país, creo que todos o la mayoría de nosotros escuchamos ayer el mensaje que el presidente de la República dio con motivo del segundo aniversario de su triunfo en las elecciones del 2018. Se trató de un discurso de muy buena factura, diría yo, que sonó muy sólido, muy consistente, y pudiera yo decir también que entusiasmador, exaltante, para quien lo haya escuchado de buena fe. Fue un discurso triunfalista, si los hay, y el triunfalismo no siempre es malo, solo cuando no se corresponde con la realidad. Y por eso, aunque insisto en que la alocución del señor presidente merece ser considerada como una buena pieza oratoria, la pregunta que despierta es si realmente el país que él describió en ese mensaje es el que vemos, el que vivimos, el que conocemos todos los mexicanos o no. Porque ahí está la clave para decidir definitivamente qué pensar y qué hacer frente a un discurso como el que oímos ayer, que forma parte de toda una cadena de comportamiento del presidente de la República, pues que muchos mexicanos sabemos que normalmente está lleno de errores, de inexactitudes, de medias verdades y a veces de mentiras francas. Yo creo, puedo afirmar que la gran mayoría de los mexicanos que leen, que se informan, que observan, que piensan, que analizan la situación del país, saben, estamos seguros de que la situación del país, la verdadera realidad en el país está muy lejos, casi en las antípodas del retrato que nos hizo el presidente de la República. Esto quiere decir que la bondad del discurso, que la fortaleza del discurso es puramente verbal y lógica, pero no se corresponde con la realidad, al menos, repito, de acuerdo con la opinión de la mayoría de los que observamos la realidad nacional. Quiero dar algunos datos y quiero esta vez ser preciso para que no se diga que yo busco por fuerza el prietito en el arroz, como suele decirse. No es así. Yo solo quiero hacer uso de mi derecho a decir mi verdad, al escuchar, al sentirme conmovido, en ciertos momentos hasta convencido por la pieza oratoria del presidente, pero que me obliga y me seguirá obligando a investigar por mi cuenta lo que yo pienso, documentar lo que yo pienso o ratificar o rectificar lo que yo pienso o lo que yo conozco de la realidad nacional. Miren ustedes, de acuerdo con el INEGI, que es el organismo oficial encargado de medir estadísticamente el comportamiento de la economía y de los factores importantes que integran la situación económica del país, en los primeros 17 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la economía decreció en menos 1.7%. En la época de Fox y en el mismo periodo la economía decreció menos 0.4%, es decir, mucho menos. Calderón no decreció, fue de 2.3% el crecimiento, y Peña Nieto fue de 1.6%, tampoco decreció. Es decir, que hace mucho tiempo que la economía mexicana no tenía una caída en los primeros 18 meses de gobierno, como sí ocurrió en el gobierno de López Obrador. Y esto está pasando, amigos, antes de la pandemia. Según el mismo INEGI, los pronósticos de cómo se va a mover la pobreza en el país, que es otro de los factores que el presidente tocó, y desde mi punto de vista con mucho optimismo, la pobreza extrema en nuestro país se
incrementará, es decir, sobre lo que ya tenemos se incrementará un 4.8%, lo que significa que 16 mexicanos de cada 100 ahora caerán en pobreza extrema. ¿Y qué es la pobreza extrema? Es la situación económica de una familia que no puede satisfacer ni siquiera a la mitad, ni siquiera al 50% las necesidades básicas de su familia. Según este mismo dato del INEGI, la pobreza total se moverá 5.9% hacia arriba, lo que quiere decir que en números redondos 48 mexicanos de cada 100 serán pobres al término de la pandemia. En relación con el empleo, que también es un factor que a la gente le debe importar, conste que yo solo estoy dando datos que tienen que ver con la situación de la gente, con la gente que escuchó el mensaje presidencial y que puede haber sido cautivada por la calidad verbal de ese mensaje, por la calidad lógica de ese mensaje. Y me interesa contrastar mi opinión y mis datos con lo que el presidente dijo. El periódico El Economista del día de ayer o antier, los datos son recientes, también utilizando la información del INEGI, dice que la encuesta telefónica sobre empleo y ocupación, sobre ocupación y empleo que realizó el INEGI para el 10 de mayo, dice o arrojó estos datos. La desocupación abierta abarca a 1.9 millones de mexicanos. La subocupación, es decir, gente que trabaja menos de lo que necesita trabajar para obtener el sustento de su familia, alcanzó 13 millones de desempleados y personas que están en necesidad de trabajar, que no perdieron el empleo, pero que ahora tienen necesidad de trabajar, que el INEGI le llamó desempleo oculto, es de 19 millones de mexicanos. El total de mexicanos que manifestaron que necesitan urgentemente un empleo es de 34.3 millones de mexicanos. Si no olvidamos que la población económicamente activa del país debe rondar más o menos los 60 millones de mexicanos. Esto quiere decir que más del 50% de los mexicanos están solicitando un empleo. Y estos son datos de ayer y de antier, que publicó el INEGI de acuerdo con su encuesta telefónica sobre ocupación y empleo para el mes de mayo. Esto quiere decir que la fuerza laboral mexicana está necesitando empleo nada menos que en la cantidad de 52.9%. 52.9%, o sea, 34.3 millones de mexicanos. También precisa el INEGI que de estos 34.3 millones de mexicanos, hay 12 que fueron desempleados precisamente por la pandemia. Es decir, son desempleados que perdieron su empleo en la época de la pandemia. Este primer dato el INEGI lo registró en abril, pero curiosamente sostiene que para mayo esta cifra no se ha movido. Y se trata de desempleados, se trata de gente que el INEGI detecta porque es gente que tenía un empleo y que ya no lo tiene. Y es gente que estuvo esperanzada en que el gobierno le pudiera dar alguna ayuda como ayuda alimentaria o un salario vital básico para que pudiera permanecer, para que pudiera resistir el tiempo necesario y volver al trabajo en buenas condiciones. De tal manera entonces, pues amigos, que la situación laboral del país y la economía del país no están en una situación boyante como parece desprenderse de las afirmaciones del señor presidente de la República. Repito, la economía en los primeros 18 meses de López Obrador decreció menos 1.7%. La pobreza extrema aumentará 4.8%, 16 mexicanos de cada 100.
Y la pobreza total aumentará en 5,9%. 48 mexicanos de cada 100 serán pobres al final de la pandemia. Adicionalmente hay que decir que el Banco Mundial, que es el que trata mejor a México, pronostica que la caída del PIB al final del ciclo será de menos 7,5%. La OCDE, que tampoco creo que tenga interés en exagerar las cosas, calcula este decrecimiento en menos 8,6% del PIB. Y el Fondo Monetario Internacional, que es el más pesimista, habla de que nuestra economía caerá menos 10,5%. Esto quiere decir que si las cosas ya ahora, como lo retratan los primeros datos que di, están graves, están delicadas, lo que se nos viene encima es verdaderamente preocupante. Por eso yo decía que la opinión pública informada de este país sabe que lo peor de la pandemia aún viene, aún está por llegar, que lo peor de la crisis económica está por llegar, pero que esto hay que dimensionarlo sobre la base de que ya ahora la situación actual es bastante preocupante para muchísima gente. Ya ahora 34,9 millones de mexicanos están diciendo que necesitan empleo, 34,3, perdón, están diciendo que necesitan empleo y no hay manera de que lo encuentren. También se refirió el presidente como otro punto clave, no me voy a meter en todos los detalles porque no tengo tiempo para eso, que fue la política que siguió su gobierno para contener el coronavirus. El presidente volvió a insistir en que lo que hicieron estuvo bien, de que se prepararon a tiempo, de que aumentaron el número de hospitales a tiempo, que a tiempo tuvieron todo el material, incluidos los ventiladores, que a tiempo tuvieron las medicinas, que a tiempo contrataron al personal médico y lo capacitaron, y que por eso la situación en México es mejor que prácticamente en la mayoría de los países del mundo. Pero ¿qué es lo que dicen los datos oficiales del propio gobierno? Para el 29 de junio, o sea, no hace tanto, hace unos pocos días, tuvimos 769 defunciones por coronavirus. Y según lo que dicen los conocedores, esto nos colocó en el segundo lugar mundial en ese día de muertes, solo detrás de Brasil, que tuvo más muertos que nosotros. En relación con el total de funciones, es decir, no solo las del 29, sino las acumuladas durante lo que va de la pandemia, tenemos 27,121 defunciones para ese día, para el 29 de junio. Esto nos coloca también casi en el tercer lugar de defunciones, solo detrás de Francia y detrás de España. México está creciendo rápidamente en el número de defunciones. Y finalmente, el total de enfermos, de contagiados, acumulados a lo largo de todo el periodo que ha durado la pandemia, en ese día se reportó por el señor subsecretario de Salubridad, Hugo López-Gatell, en 220,600 mexicanos contagiados, de los cuales 23,000 siguen activos. Estas cifras no son para decir que estamos venciendo a la pandemia, no están para decir que hemos hecho bien las cosas y que los mexicanos deben sentirse seguros y salir a la calle sin temor a contagiarse y sin temor a morir de un ataque grave del coronavirus. Lo que nos dicen es algo muy diferente. Y es necesario aquí acotar, porque la verdad se tiene que decir completa, que hay datos seguros, hay investigaciones serias que garantizan de que estas cifras, las cifras que maneja el subsecretario de Salubridad, son cifras que están maquilladas, que están disminuidas. El porcentaje que esconden, tanto de muertos como de contagiados, no se puede lograr saber con exactitud. Hay muchas opiniones, pero algunas hablan de que los muertos en México deben andar ya rondando los
60,000 o los 80,000 muertos. Y los contagiados deben andar ya rebasando el 1,000,000 de mexicanos. ¿Esa situación no? Repito, no lo sé, pero quienes lo afirman son gentes que conocen el problema y que lo manejan incluso matemáticamente. De tal manera que no hay manera de ser optimistas en materia de pandemia. Creo yo que tenemos que decirlo con toda franqueza. Y si las cosas están así, y si la pandemia sigue creciendo, porque no se ha podido comprobar que vayamos ya disminuyendo consistentemente, que el problema o el número de contagiados tienda a cero, el incremento diario tienda a cero, y que por lo tanto podamos decir que hemos pasado lo peor de la pandemia. Tenemos que decir, repito, que si a pesar de que las cosas están así, el gobierno está llamando a la gente a salir a la calle, a perder el miedo y a salir a buscar la vida, es precisamente porque el gobierno sabe que la situación económica del país es sumamente grave ya ahora y que se va a poner peor. Sabe también el gobierno que no ha ayudado a la gente en nada para que se mantenga dentro de sus casas y que esto está creando inconformidad y está creando protestas masivas de la gente y que corre el riesgo el gobierno de perder el apoyo popular más de lo que lo ha perdido aunque no en la cantidad que debiera, y poner en riesgo incluso las elecciones del 2021. El control del poder por parte de Morena en el 2021, para evitar que la gente siga encrespándose, enojándose y protestando por la falta de alimento y por la falta de un ingreso para resolver sus necesidades básicas, para evitar que la economía siga cayendo, siga deteriorándose. El gobierno no ha encontrado otra salida más que invitar a la gente a que salga a la calle, que salgan a trabajar, que vuelvan a trabajar. Y en esto, ¿dónde queda la salud de la gente? ¿Dónde queda la vida de la gente? Evidentemente en un muy lejanísimo segundo lugar. Importa más la economía e importan más las elecciones del 2021 que la salud de la gente. También se refirió al problema de la inseguridad del presidente de la República y nos dio una serie de porcentajes en que han disminuido delitos importantes como el robo a transeúnte, como el robo a domicilio, como los asaltos en el transporte público, como el robo de automóviles. Pero son cifras, son porcentajes de disminución de estos delitos que el presidente lanzó a la cabeza de la opinión pública como pedradas, sin darle ninguna argumentación ni ninguna fuente de confiabilidad de estos datos. Yo creo que lo mínimo que debió haber hecho el presidente para que su informe resultara creíble era decirnos por qué, cómo, qué fue lo que hicieron para que estos delitos estén bajando tan notablemente como él lo dijo. ¿O es simplemente un milagro? Esto ocurrió solo porque él llegó a la presidencia de la República. Él no dio ninguna razón. Y los mexicanos no vemos ninguna política nueva. No vemos ninguna acción nueva, ningún proyecto nuevo de seguridad pública para atribuirle a este nuevo plan la disminución del delito que él manejó. Por lo tanto, tenemos derecho a decir, ¿serán ciertas esas cifras? Y si son ciertas, ¿por qué no se nos explica cuál es la clave? ¿Cuál ha sido el toque mágico de la política actual que está produciendo esos magníficos efectos? Nadie la ve, nadie la conoce y por lo tanto la duda sobre estas cifras es más que justificada. Pero también él dijo que en México se acabaron las masacres, que cada vez que hay, por decirlo así, un enfrentamiento o una orden de aprehensión de delincuentes importantes que tienen que ejecutar los órganos de seguridad, ahora hay más detenidos y heridos que muertos, por lo que concluye que se acabó el mátalos en caliente, se acabó el liquídalos, haz tu trabajo, que de los derechos humanos me encargo yo. Ahora se respetan los derechos humanos a la hora de proceder contra los delincuentes. Y yo pregunto, yo pienso,
¿Y cuántos eventos de este tipo puede realmente enumerar el presidente? Él nos dio una cuenta de cuántas detenciones, de cuántos eventos de esta naturaleza se han producido, como para sacar de allí la conclusión de que no hay muertos y sí muchos detenidos y heridos. ¿Cuántos? Nosotros no vemos, el pueblo de México no ve que se esté combatiendo al narcotráfico. Y claro, si no se combate al narcotráfico, si no se le persigue, si no se les detiene, ni siquiera en flagrancia, entonces está claro que no puede haber muertos. Pero tampoco heridos ni detenidos, porque lo que hay es una ausencia total de acción de la justicia. Por lo tanto, esa es una afirmación que tampoco tiene sustento. Y eso de que no hay masacres nos dice claramente que el presidente se refiere a que no hay masacres de delincuentes por parte de su gobierno, por parte del ejército, por parte de la Guardia Nacional. Y eso lo pudiéramos dar por cierto, porque no hacen nada contra la delincuencia o muy poco. Y entonces tenemos que preguntarnos, para el presidente, ¿no son masacres las que están ocurriendo en Guanajuato? ¿No son masacres las que ocurrieron en Coatzacoalcos, Veracruz? ¿No son masacres las que han ocurrido en Ciudad Juárez, en Chihuahua en general y en otros estados, en Guerrero, en Michoacán? Todos sabemos que ha habido muchísimas masacres en este gobierno, en el gobierno del presidente. Por lo tanto, solo se habla de que no hay masacres de los capos, de los grupos delincuenciales del narcotráfico, pero se hace a un lado lo que está ocurriendo con los ciudadanos que pueden ser delincuentes también, pero que son ciudadanos mexicanos que según él también tienen derechos humanos y también tienen derecho a que se les trate de acuerdo como lo ordena la ley. Para rematar este punto, diré simplemente que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un organismo que depende directamente del gobierno federal, de diciembre de 2018 a mayo de 2020, es decir, desde que tomó el poder el presidente actual hasta mayo del 2020, el año pasado, en México fueron asesinadas 53.628 personas. En ese mismo lapso, en el gobierno de Fox, fueron asesinados 45.581 personas. En la época del Calderón, 38.999. Y en la de Peña Nieto, 51.934. Es decir, el número de muertos en el periodo de tiempo que acabo de mencionar de López Obrador es superior a lo de los 3 gobiernos anteriores. Y entonces no podemos decir que se esté combatiendo adecuadamente la delincuencia y que se esté haciendo con eficacia y respetando estrictamente los derechos humanos de los delincuentes. No checan las cifras con ese optimismo del presidente. Se contradicen con el optimismo del presidente. Del total de 53.628 personas, 5.811 fueron mujeres y 1.807 fueron menores de 17 años. Estos son delitos que debieran estremecer la conciencia no solo de los mexicanos, no solo del pueblo que me escucha, sino también del presidente de la República. ¿Cuántas mujeres, cuántos jóvenes han caído durante su periodo? Y eso debería decírsele al pueblo, debería explicársele al pueblo por qué están ocurriendo las cosas así y no salir a decirle que ahora las cosas se están haciendo mejor y que ya vemos la luz al final del túnel. Él también se refirió, el señor presidente se refirió a el respeto pleno que hay hacia sus detractores y hacia el Estado de Derecho. Yo solamente quiero enumerar muy rápidamente algunas reformas constitucionales que no avalan lo que el presidente dijo. En su gobierno se ha reformado el artículo 19 constitucional sobre la prisión preventiva oficiosa, es decir, sobre la posibilidad de encarcelar a un ciudadano antes de haberse demostrado que hay elementos suficientes para considerarlo posible reo de un delito. Y se formó un catálogo de nuevos delitos
que pueden o que deben, que quedan sujetos a prisión preventiva oficiosa de 250 nuevos delitos. Prácticamente lo que haga un mexicano, si le disgusta al poder público, lo puede llevar a la cárcel sin mayores averiguaciones, de acuerdo con esta reforma. La Ley Nacional de Extinción de Dominio, que también se refiere a la primera reforma de la que hablé, dice que el Ministerio Público puede solicitar el congelamiento de los bienes de una persona e incluso el embargo de los bienes de esa persona, solo porque haya sido acusado o porque resulte sospechoso de estar cometiendo alguno de los 250 delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Es decir, se pesca a un ciudadano, se le mete a la cárcel y automáticamente se le congelan sus recursos. No se puede defender, queda totalmente indefenso ante el poder. Y el poder tiene el derecho de embargarle esos recursos y administrarlos o venderlos, y aún en el caso de que el delincuente resulte exculpado, resulte inocente, no le devolverán sus bienes, sino se les pagarán, según dice la ley, de acuerdo con la evaluación que las instancias del gobierno puedan hacer. Esto viola evidentemente el derecho de propiedad, viola evidentemente el debido proceso, viola el derecho de inocencia, de la presunción de inocencia, y por lo tanto pone al ciudadano común y corriente en absoluta indefensión frente al Estado. Se reformó también el artículo 126 y el 127 constitucional para estatuir la austeridad republicana. De acuerdo con eso, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y esto viola los derechos laborales de todos los trabajadores del país. Claro, no todos están en la situación de que se les aplique este artículo, pero hay mucha gente, miles de mexicanos, que ganaban más que el presidente de la República y que ahora ya no pueden hacerlo. ¿Por qué? ¿Cómo se determina el salario de una persona? Para no extenderme mucho, porque creo que ya me alargué demasiado, lo que dicen todos los economistas del mundo es que la retribución que recibe un trabajador de lo que sea depende de lo que él aporte, de la riqueza que genere, no de una ley caprichosa que lo obligue a ganar menos que el presidente de la República. Esto no es legal, esto es violatorio de los derechos laborales de la gente. Y es un capricho porque no se da ninguna razón lógica para que el tope sea el salario del presidente. ¿Cómo se fijó el salario del presidente? Tampoco nunca se ha explicado. ¿Sobre qué base se fijó el salario del presidente? Por lo tanto, es una fijación caprichosa y a ese capricho ahora se tienen que someter todos los empleados de alto nivel que ganaban antes más que el presidente de la República. Se desapareció el Seguro Popular y en su lugar se instauró el INSABI. Es decir, según esto, el Seguro Popular no funcionaba y ahora el INSABI va a dar medicina de alto nivel y además gratuita y además para todos los mexicanos. Pero esto está en la promesa, esto está en las palabras. En los hechos, allí están los niños enfermos de cáncer pidiéndole a la primera dama del país que los ayude y lo que reciben es una respuesta burlona. Y sabemos bien que han quedado en el desamparo no solo los niños con cáncer, sino también los enfermos de VIH-Sida y también los diabéticos, también los que necesitan diálisis, etcétera, etcétera. Porque el INSABI le quita a los enfermos, a los asegurados, el derecho a recibir atención médica de tercer nivel. Esto el Seguro Popular sí lo consideraba, pero la nueva ley de salud dice que solo podrán recibir tratamiento de primer nivel y de segundo nivel. Si se trata de un tratamiento de tercer nivel, tienen que pagarlo los derechohabientes. Es decir, también se viola aquí el derecho a la salud de la gente. Y finalmente, la Secretaría de la Función Pública, por decreto, estatuyó
lo que llama alertadores ciudadanos contra la corrupción. Es decir, para combatir la corrupción en México a nivel masivo, están convirtiendo a cada mexicano en un soplón, en un informante de la policía que puede, a su leal saber y entender, denunciar a quien se le pegue la gana, a lo mejor a un enemigo personal suyo, a lo mejor a alguien cuya riqueza le parece insultante, etcétera, lo puede denunciar de corrupto, de estar ejerciendo un acto de corrupción, o de que puede incluso cometer un acto de corrupción y por lo tanto mandar a la cárcel a cualquier mexicano. Esta es una cosa verdaderamente inaudita. Esto no se conoce ni se admite en ningún país civilizado de la tierra. La historia del derecho nos ilustra de que esto era lo que ocurría, por ejemplo, en la época del Santo Oficio, en la época de la Santa Inquisición. Cualquiera podía denunciar de hereje, de judaizante a un ciudadano para quedarse con sus bienes, para vengarse de un agravio o para abrirse campo en alguna actividad en donde le hiciera competencia el denunciado. Y el denunciado iba a los tribunales de la Santa Inquisición, en donde era muy difícil que lo declararan absuelto. Por eso el derecho, con experiencias como esta, ha prohibido que le dé valor jurídico a una denuncia anónima, porque la denuncia anónima exculpa, salva al denunciante de la obligación de probar su acusación. Es decir, que aquí se viola el principio jurídico de que la carga de la prueba tiene que recaer siempre en el que acusa. Pero si el que acusa es un anónimo y el acusado no sabe ni siquiera quién es el que lo acusó, menos por qué y en qué se basa su ocupación, entonces el acusado queda en absoluta indefensión. Y esto lo acaba de hacer la Secretaría de la Función Pública. Por lo tanto, concluyo, lo que el informe del presidente dijo en materia económica, en materia de empleo, en materia de combate al coronavirus, en materia de combate a la delincuencia, en materia del respeto a los derechos humanos, de legalidad, de respeto a la opinión pública, incluso crítica para su gobierno, no se corresponde con la realidad. El presidente se quejó de ser el presidente más atacado en 100 años de gobierno. Pero me pregunto yo, ¿y el presidente de la República habrá contado el número de veces que él ha atacado a los ciudadanos mexicanos? Yo no estoy inventando nada. Todo el mundo ve sus mañaneras o todo el mundo las lee en la prensa y todo el mundo sabe que tiro por viaje el presidente se le va a la yugular a mucha gente y además no solo con calificativos hirientes, sino con imputaciones delictuosas que el presidente nunca prueba. Y entonces, ¿por qué se queja el presidente de que haya una reacción de signo contrario, pero proporcional a la agresión que la gente recibe? Mi abuela solía decir, cuando un hombre adulto, digno según él de respeto, se quejaba de la falta de respeto de un chamaco, decía mi abuela, por eso la gente de respeto no se debe poner al tú por tú con los chamacos, porque si él se rebaja al nivel del chamaco, entonces que se aguante. El presidente se pone al tú por tú con sus críticos. Y sus críticos, ¿qué hacen? Pues redoblar sus ataques. No tiene derecho a quejarse. Tampoco tiene derecho a decir que ha respetado, que nada le pasa a sus críticos. Que pueden hacer y decir lo que quieran y que de parte de su gobierno hay casi una actitud de poner la mejilla derecha después de que le golpean la izquierda. Pero esto tampoco es cierto. Habrá entrado, habrá contabilizado, conocerá bien el presidente lo que dicen sus chairos. Todo lo que le cae encima a un crítico del gobierno a través de las redes, que mucha gente dice que son granjas de bots pagadas por el propio gobierno. Es un verdadero linchamiento moral, a base de insultos que ni un carretonero se permite muchas veces, amenazas, acusaciones sin fundamento, y todo esto lo provoca precisamente la actitud intolerante del presidente. Entonces no es verdad que en su época, que en su gobierno,
la crítica se pueda ejercer libremente y sin que nadie tenga que pagar nada por ello. No es verdad. La verdad, dijo Aristóteles, aunque sé que esto ha sido discutido posteriormente, sobre todo por los idealistas, la verdad es la coincidencia plena entre lo que el hombre piensa y la realidad que piensa. La verdad es verdad cuando el reflejo que tiene de la realidad es un reflejo correcto. De allí Marx sacó su gran avance lógico, su gran aportación lógica, al decir que la prueba última y definitiva, inapelable, indiscutible de verdad, es la realidad misma. Eso es verdadero, lo que coincide con la realidad, porque la juez última de verdad, la que dice la última palabra sobre un planteamiento verbal o intelectual, es la realidad misma. Si confrontamos el buen discurso del presidente, entusiasmador incluso con la realidad mexicana, nos damos cuenta que ese discurso no coincide con la verdad.